todas las preguntas que quieran y las respondemos ahí. Por supuesto. Bueno, desde aquí de PECO, creo que todavía no abrieron los espacios de consulta virtual, en particular para esta comisión de los lunes. Así que bueno, yo les decía que se remitan a consultas generales, que eso está en información general. Así que, bueno, echen mano de todos estos recursos en los momentos cuando vayan haciendo la ejercitación. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. A ver. Bueno, ¿se está viendo esto? Sí, sí se está viendo. Perfecto. Vamos a bajar un poquito. ¿Vamos a hacer una consulta previo a que empiece la clase? Sí. Mire, estuve analizando el tema del fenómeno de la histéresis elástica. Sí. Y en el centro del área potencialmente se eliminaría calor. Básicamente, digamos, si nos estamos refiriendo a histéresis elástica, ya había mencionado músculo. Claro. Correcto. Siguiendo ese argumento, por ejemplo, se podría tomar como un antecedente semiológico si un paciente, por ejemplo, tiene una elevada temperatura o tiene frecuente sudoración, ¿se podría tomar como un criterio de clasificación clínica este fenómeno? Bueno, Joseph, yo no voy a poder contestarte, lamentablemente. Yo soy ingeniero, no soy médico, así que te remito tu pregunta y me gustaría que la socialicemos luego al doctor Espinosa, que es el jefe de cátedra. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Excede mi campo, Joseph. A nivel, digamos, clínico tan avanzado, yo no puedo ayudarte. Realmente, no sé, Tony, si tenés alguna sugerencia. Tony es más médico que yo, en definitiva, así que por ahí te bueno, puedo... estamos hablando... Claro, hablar, por ejemplo, de la contracción de los músculos, no sé si es tu ejemplo, que estarías pensando, por ejemplo, al estar tiritando. Por ejemplo, los espasmos musculares, o pensaba como cosas de esa naturaleza. Todo eso. Bueno, por ejemplo, cuando estamos en hipotermia, empieza a contraerse todos los músculos para elevar la temperatura del cuerpo. Entonces vendría siendo como el mismo razonamiento. Se podría hacer que sí. Correcto. Bueno, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Por más información, porfa, hacer la consulta general. En consultas generales, yo realmente, más allá de lo que te cuento yo y te ha contado Tony, a ese nivel no te puedo responder, en absoluto. Bueno, vamos a empezar entonces el tema de hoy, que sería la unidad 6. Vamos a tener dos clases de la unidad 6 y vamos a estudiar estas bases físicas de los fenómenos bioeléctricos. Vamos a tener dos clases, entonces, bueno, dividimos en una primera parte y una segunda parte. Si alcanzamos hoy, vamos a ver un poquito más de la segunda parte. La segunda parte es un poco más engorrosa porque trata más bien de cálculo, de circuitos compuestos por condensadores, siempre asociado a estos fenómenos bioeléctricos. Bien, ¿qué vamos a tratar? Bueno, electrización por frotamiento, en principio, como uno de los fenómenos clásicos y básicos que todos hemos observado, y bueno, hacer bien eso como para
ponernos al tanto de por qué se producen. El concepto de carga eléctrica, básicamente esto lo vamos a estudiar a través de la ley de Coulomb, este fenómeno. Hay una formulación que precisamente es esta, con ella vamos a estudiar esa interacción entre cargas eléctricas. Y por último, lo que sería el campo eléctrico, que también es otra consecuencia, ¿sí?, de que una partícula, sea cual fuere, esté cargada eléctricamente. Bien, vamos entonces a tratar de saber para qué vamos a hacer todo esto. En principio se trata de reconocer las propiedades eléctricas de los materiales, definir la carga eléctrica y fundamentalmente sus unidades. Ustedes cuando hicieron al principio, en el cuatrimestre pasado, todo esa unidad, capítulo de pasajes de unidades, y cuando se les presentó el CIMELA, allí estaban presentes estas unidades, esta unidad de carga eléctrica. Bueno, ahora vamos a ver cómo se define y de dónde proviene. Vamos a aprender a interpretar esas interacciones, en principio con cargas en reposo, electrostáticas. Vamos a aplicar la ley de Coulomb en distintas situaciones e interpretar y calcular ciertamente el campo eléctrico. Así que, bueno, en principio, ¿qué destacamos? Bueno, ¿qué es la bioelectricidad? Es la parte de la biofísica, recuerden que esto es introducción a la biofísica, que estudia precisamente los fenómenos eléctricos, electroquímicos y electromagnéticos de los seres vivos. Aquí en pantalla tienen una célula nerviosa. Bueno, bien es sabido que funcionan a través de impulsos eléctricos. Bueno, estos se originan básicamente a través de membranas. Tienen una impronta electroquímica muy fuerte, ¿sí? Y bueno, gracias a ello funcionan variados sistemas, ¿no? En particular de los seres humanos. Indicando, como dice acá en las figuras, o una secreción, o una contracción muscular, o simplemente el pasaje de este impulso a otra célula. Bueno, decía yo recién el fenómeno así conocido por todos, que tiene que ver con este tema, es este fenómeno de producir de alguna manera electrización, o sea, proveer de magnetismo a cuerpos que en condiciones normales no lo tienen. Tal es el caso de, como se ve aquí en la figura, voy a poner el punterito, a ver si ahí, lo vamos indicando un poquito. Bueno, creo que la mayoría de ustedes lo han hecho, es un jueguito muy particular, de frotar una reglita, ¿sí? Bueno, y acercarla a papelitos muy pequeñitos, y con gran sorpresa descubrimos que se pega. Quiere decir que ese frotamiento ha generado algo en ese material para que este fenómeno se produzca. Lo mismo pasa con un globo. Acá lo tienen indicado también atrayendo papelitos. Bueno, pero lo clásico es cuando uno se acerca a un globo inflado al cabello, se ve atraído y se nos pega al globo. Bueno, esto
¿Por qué sucede? Bueno, básicamente tiene que ver en definitiva con la composición de la materia, básicamente. Como se ve aquí, el bolígrafo, o sea, una virome, ¿no?, plástica, cualquiera, si yo la froto, se electriza y atrae papelito. También es de plástico, obviamente. Bueno, este fenómeno se conoce desde muchísimo tiempo, mucho antes que hubiéramos inventado el plástico, obviamente. De hecho, hay materiales en la naturaleza que surgen desde su inicio como materiales magnéticos, ¿sí? Y esos también siempre nos llamaron la atención. Bueno, acá en la figura tienen un vidrio, ¿sí?, el cual froto con una seda, y bueno, después de ese frotamiento, ambos elementos quedan cargados, ¿sí?, con distinta polaridad, digamos, uno positivo y otro negativo. Bueno, de allí es que decimos que un cuerpo está cargado eléctricamente negativo cuando tiene un exceso de electrones, y viceversa, decimos que está cargado eléctricamente positivo cuando hay un déficit o una falta de electrones. O sea, parece ser, en definitiva, que esta particularidad de la materia tiene que ver, como decía recién, con su composición. Bueno, reviendo un poco la composición de la materia, bueno, todos nosotros sabemos ya que la materia se compone de átomos, de una gran variedad de átomos, más de 100 en particular. Ustedes específicamente y seguramente los ven con mucho detalle estos elementos en química, en particular. Saben que se componen básicamente de un núcleo que contiene protones de carga positiva, ¿sí?, y neutrones que solamente aportan masa, no aportan carga eléctrica, y esta carga se ve equilibrada a través de la presencia de electrones circulando, ¿sí?, alrededor de ese núcleo a gran velocidad. Bueno, nosotros, obviamente en la actualidad y desde hace bastante tiempo, ya hemos podido cuantificar esa carga. De hecho, obviamente, hemos impuesto, digamos, una unidad en particular. Ustedes tienen el numerito aquí, la carga del electrón es negativa, por supuesto, ¿sí? Y es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, como se darán cuenta, es una carga muy pequeñita, al menos en esta unidad. Y bueno, iguala a esa carga, por cada uno de cada especie, electrón y protón, a la carga positiva. Bueno, ¿y por qué se presenta este fenómeno? Bueno, estos electrones que están allí en la periferia se fugan, es decir, escapan, ¿sí?, de un átomo a otro, y bueno, son captados por otro. Entonces, se produce este desequilibrio, o entre comillas, de cuerpos cargados positivamente y negativamente. El fenómeno se presenta específicamente por eso. Bueno, nosotros hoy, en principio, vamos a hablar específicamente de cargas, cargas puntuales, y no solo eso, sino estacionarias, estáticas.
En realidad, esto trae una consecuencia importantísima y fundamental para estos fenómenos electromagnéticos que mencionamos anteriormente, y tiene que ver precisamente con el movimiento de esos electrones. Básicamente me estoy refiriendo en lo cotidiano, por ejemplo, a la corriente eléctrica. Esa circulación de electrones a través de un material que lo permita. De allí esa clasificación que quizá ustedes vieron en el teórico, y tiene que ver con conductores, aislantes. Bueno, hoy en día también tenemos superconductores. La cuestión es que, bueno, estos fenómenos en los seres vivos se producen como una especie de, digamos, intercambio entre membranas. O sea, yo decía, bueno, se asocia básicamente a fenómenos electroquímicos, básicamente. Bueno, yo dije recién Coulomb, la unidad de carga entonces que vamos a manejar es esta precisamente. Bueno, básicamente, ¿cómo se define un Coulomb? Bueno, como unidad de carga se define a la carga que corresponde a una partícula, cuerpo, distanciada a un metro de otra carga exactamente igual, y que produce entre sí una fuerza de repulsión, porque son las dos cargas iguales, de igual signo, ¿sí? De 9 por 10 a la 9 newtons. Bueno, si pensamos críticamente en esta fuerza que define a la unidad de carga Coulomb, 9 por 10 a la 9, es una fuerza considerable, es muy grande, es el número 9 ahí, seguido de 9 ceros. Quiere decir que la unidad de carga está definida como una unidad grande, muy grande. Nosotros, a nivel biológico sobre todo, vamos a trabajar obviamente con cargas muy pequeñitas, que es, digamos, el rango donde estas cargas se presentan. Entonces vamos a utilizar submúltiplos en nuestros ejemplos de cálculo, y bueno, vamos a utilizar nanocoulomb, microcoulomb, en esos rangos vamos a trabajar. Puede ser que hagamos algún ejemplo con, digamos, unidades de carga expresadas en coulomb, pero numéricamente más grandes, pero bueno, eso es a modo de ejemplo. Ustedes allí en la guía tienen mayormente en ese rango, o micro o nano coulomb, tiene aplicaciones biológicas, los que ya han visto el módulo, ¿sí? Es en el libro virtual que está habilitado desde la semana pasada. Bueno, ya tenemos entonces un poquito más del por qué se presentan estos fenómenos electromagnéticos. Así que, bueno, para continuar, tenemos que tener presente algo que yo dije hace unos minutitos, y tiene que ver con esto de repulsión o atracción entre cargas. Bueno, tienen que ver con algo, de hecho, que tenemos también todos en casa, con los imanes en la heladera. Si los acerco de cierta forma, bueno, hay veces que no quieren pegarse, como que hay alguna fuerza que no es de contacto precisamente, que tiende a separar.
esta fuerza de repulsión se presenta siempre que acerco polos o cargas de igual signo. O sea, si ambas son positivas o negativas, va a producirse automáticamente una fuerza de repulsión. Caso contrario, si son de distinta polaridad o signo, se van a atraer. Se van a atraer. Bueno, y esto nos está dando cuenta de que cuando hay una partícula o un cuerpo cargado, de alguna manera modifica el espacio circundante. ¿Sí? Quiere decir que bajo ciertas condiciones van a haber consecuencias, ¿sí? De acuerdo a esta modificación del espacio circundante. Y esto, bueno, se va a hacer patente cuando estudiemos campo eléctrico en particular. Bueno, la ley de Coulomb, seguramente la vieron en el teórico, tiene una expresión numérica. Yo lo que quiero que presten atención, en principio, aquí en la fórmula, tienen dos barritas que dan cuenta de lo que se calcula es precisamente es la intensidad o módulo de la fuerza de interacción que aparece espontáneamente por la sola presencia en ciertas distancias de dos partículas cargadas eléctricamente. Bueno, como ya dije, si ambas son del mismo signo, supongamos positivas, va a existir una repulsión. Bueno, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? Bueno, que esta fuerza es directamente proporcional al módulo de esas cargas, expresadas en Coulomb, e inversamente proporcional a el cuadrado de la distancia que las separa. Bueno, en principio, y matemáticamente hablando, lo que podemos concluir es que, bueno, si las cargas tienen mayor valor absoluto, o sea, son más grandes, ¿sí? Ese producto, obviamente, va a ser más grande, entonces la fuerza aumenta. Muy por el contrario, si la distancia que separa esas dos cargas aumenta, como está allí abajo dividiendo y encima elevado al cuadrado, va a reducir en bastante medida la intensidad de la fuerza. O sea, estamos diciendo que esa fuerza de interacción es inversamente proporcional a la distancia. En este caso particular, al cuadrado de la distancia. Bueno, tienen otros dos elementos allí en la formulita, en esa fórmula general de la ley de Coulomb, y una tiene que ver con una constante, la constante K, constante que se presenta en general en todas las formulaciones, mayormente en todas las formulaciones, para, bueno, básicamente afectar al valor que se está calculando por un número y eliminar ciertas unidades, ¿sí? Para que la respuesta sea en la unidad correcta, o sea, en este caso, fuerza deberá ser 1 metro. Por ello, esta constante, fíjense que tiene que ver con la definición de Coulomb. Estamos hablando de un numerito muy grande, una constante muy grande, 9 por 10 a la 9,
expresada en Newton por metro cuadrado dividido Coulomb al cuadrado. Esto permite, ¿sí?, que la respuesta a este cálculo quede expresada precisamente en Newton, y correctamente así. Aparece otro factor allí dividiendo, que es la permitividad relativa, ¿sí? Y esto tiene que ver con qué es lo que hay en ese espacio, en esa distancia, que está separando ambas cargas. Esto va a cobrar vital importancia cuando hablemos de condensadores, en particular con dieléctrico, que es lo que más nos acerca a esta situación membranal que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, esta constante, calculada siempre a 20 grados centígrados, como están viendo ustedes allí, tiene distintos valores. En el caso de que en esa distancia que separa a estas cargas, en todo ese espacio circundante, no hay nada, decimos, es vacío. Bueno, esta constante es absolutamente transparente porque toma el valor 1, ¿sí? Entonces, cuando calculemos ciertas situaciones problemáticas, bueno, vamos a tener que prestar atención si utilizarla o no utilizarla. Si el enunciado dice allí, en el vacío, un par de cargas estacionarias en el vacío, bueno, esta permitividad relativa no la utilizaremos porque, bueno, tiene valor 1. En el caso de que este medio fuera aire seco, hay una pequeñísima variación, como verán, numérica. Y si se trata de otros materiales, u otros medios, mejor dicho, en este caso agua, bueno, el valor se incrementa notablemente. Recuerden que está dividiendo, ¿sí?, esta permitividad relativa. Entonces quiere decir que cuanto más grande se haga, esto va a ir disminuyendo esa fuerza de interacción. En particular, muy destacable, para tenerlo en cuenta, en la membrana plasmática a 37 grados centígrados, la temperatura corporal, toma un valor de 8. Es adimensional, obviamente, ¿sí? Así que bueno, a tener en cuenta este valorcito que en general uno cuando comienza a hacer toda esta ejercitación por ahí se pierde de foco. Presten atención si el ejercicio o la situación menciona algún tipo particular de medio en el que se produce ese fenómeno que estamos estudiando. Bueno, en general trabajamos, digo, con la ley de Coulomb, diciendo fuerza igual a la constante K por producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado. Bien, ya tenemos esto entonces en claro. Vamos a hacer un ejemplito. Vamos a aplicar la ley de Coulomb con dos cargas. Lo que me faltaría mencionar, y que ustedes lo están viendo acá en pantalla, es que estas fuerzas de interacción, en general, las mencionamos aquí como ustedes lo están viendo. Acá estoy diciendo, en principio, que cuando, bueno, se posicionan dos cargas, o dos partículas cargadas a cierta distancia, se produce entre ellas una interacción. Bueno, ¿cómo se manifiesta? Como fuerzas.
no son fuerzas de contacto, obviamente, son fuerzas que tienen la dirección que determina ese segmento o recta que contiene a las dos partículas cargadas, son iguales y de distintos sentidos. Entonces, bueno, para tenerlas, tener esto presente, en general se denominan así. Acá yo estoy leyendo la fuerza de la izquierda, la denomino F2.1 porque es la que provoca la carga 2 sobre la carga 1 y viceversa. La otra será F1.2. Lo que calculamos con la ley de Coulomb es la intensidad o módulo, ¿sí?, de estas dos fuerzas, ¿sí?, que son iguales. O sea, calculamos una y sabemos que las dos son iguales y sabemos, si conocemos la carga de cada una de estas partículas, si son de repulsión o atracción. Como estoy calculando valor absoluto en la fórmula, no utilizo, y esto recuérdenlo, el signo de la carga. O sea, yo cuando utilice la ley de Coulomb simplemente voy a poner todo positivo. ¿Y cómo sé si son de repulsión o atracción? Bueno, simplemente teniendo en cuenta y sabiendo si las cargas son de igual signo o de distinto signo. Lo que hace Coulomb es simplemente la formulita expresada por la ley, es calcular la intensidad de la fuerza. Bueno, tengamos esto en cuenta, entonces, y vamos a ponerle datos a esta situación. La carga 1 tiene una intensidad de menos 8 microcoulomb, la carga 2 de menos 2 microcoulomb. Entonces, bueno, ya surge inmediatamente de aquí que la fuerza de interacción entre ambas cargas va a ser de repulsión, de repulsión. Y no hace falta que yo las coloque como negativas en la formulita. Están distanciadas 30 centímetros. Acá tomé nota de la constante, K, 9 por 10 a la 9. Vamos a pensar que el medio es el vacío, o sea, esa permitividad va a ser 1, 1. Y bueno, lo primero que tengo que hacer es homogeneizar unidades, o sea, tengo que trabajar en Coulomb, en metros y en Newton. Si nos dicen que, no sé, si nos dan de dato la fuerza, bueno, si la dan en milinewton, kilonewton, etcétera, 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 hay que pasarlo a Newton antes de utilizar la fórmula. Porque bueno, si no, no voy a poder simplificar unidades cuando yo aplique la ley de Coulomb. Lo mismo pasa, por supuesto, con la distancia. Si acá me están diciendo que distan 30 centímetros, bueno, simplemente lo paso a metros, muy simple, serán 0,3, o sea, 30 dividido 100, o corro la coma a dos lugares, o bueno, utilizo el método que mejor me salga, que sea preciso para hacer estos pasajes de nivel. Bien, una vez que tengo todo listo, simplemente voy a aplicar la ley de Coulomb. Fíjense que yo aquí puse las unidades de la constante K, puse las unidades de cada una de las cargas, no les puse el signo, ¿sí? Porque no lo utilizamos, el signo de estas cargas.
matemáticamente hablando nos daría positivo de todas maneras, pero bueno, tengamos en cuenta de que no utilizamos el signo de las cargas cuando aplicamos la ley de Coulomb, porque bueno, calculamos en realidad la intensidad. Aparte, tendería por allí a confusión, cuando hablamos de cargas positivas, quizás pensamos hacia la derecha, como tenemos en todas nuestras situaciones, asociamos siempre a una par de ejes octogonales y bueno, pensamos positivo a la derecha, positivo hacia arriba, etcétera, etcétera. Bueno, acá hablamos en particular de repulsión o atracción, básicamente. Bueno, coloco entonces todos estos datos que me dan. Epsilon R es 1. Yo lo puse para destacar que aunque no lo utilice, allí está, ahí está. Y simplemente hago la cuentita y obtengo el resultado de 1,6 newton. Bueno, lo que quiero que observen es que este primer ejemplito conformaría lo que llamamos el cálculo directo. O sea, estamos calculando la fuerza de interacción que se produce al situar dos cargas estáticas a esa distancia, a una distancia determinada, conociendo los valores de las cargas y la distancia. Bueno, la fórmula en particular, excepto las constantes que tiene otras variables, aparte de la fuerza. Entonces van a haber situaciones donde debamos calcular, por ejemplo, la carga Q1, o la carga Q2, o la distancia que las separa. Eventualmente, en esos casos, lo que tenemos que hacer, lógicamente, matemáticamente hablando, es despejar de la ley de Coulomb o la distancia, o carga 1 o carga 2. No se les va a preguntar nunca, obviamente, acerca de las constantes, porque las constantes son conocidas y son datos en general. Puede ser que se tome la permitividad como una incógnita, ¿sí? En algún caso particular. Bueno, en ese caso también la despejamos. O sea que tengamos muy presente esto de despejar variables de una fórmula. Esto lo hicimos bastante cuando hablamos y trabajamos análisis dimensional, básicamente. Despejar, entonces, tienen que estar bastante sueltos con esto y seguros de despejar incógnitas. Muy importante eso. Bueno, ¿qué pasa cuando se presenta la situación de no solo tener dos cargas estacionarias, sino dos o más de dos? Bueno, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, en ese caso, como vamos a ver en este ejemplito, no está en el módulo esto, es un ejemplito de aplicación para ustedes. Bueno, en este caso particular, como en la mayoría de los fenómenos físicos, vamos a aplicar esta ley de superposición. Entonces, si me interesa, como en este caso, calcular la fuerza electrostática neta sobre Q2, voy a tratar de unificar esas dos influencias de Q1 y Q3 sobre Q2. Es decir, voy a aplicar
de a una por vez la ley de Coulomb, tomando a Q1 y Q2 en el primer caso, en el orden que yo quiera, y luego Q2 y Q3, qué interacción tienen, y bueno, sumaré los efectos. Hablo de suma algebraica. Bueno, en este caso particular, leo acá el enunciado de la situación de este problemita. Dice que 3 cargas estacionarias, eso lo que quiere decir es que están allí a esas distancias y no se mueven, no se van a mover porque, bueno, la distancia entra en juego en el cálculo y si esta varía, obviamente el efecto varía. Entonces, las pensamos por el momento así estáticas. Y bueno, la paso a lo que estamos estudiando, que es electrostática. Me dan los datos de las cargas. Todo en microcoulomb. Q1 es -8, o sea, es negativa, como lo ven ustedes aquí. Q2 es negativa, también de 2 microcoulomb. Y Q3 es positiva. Es positiva. Allí en la figura tienen las distancias expresadas en centímetros. En la distancia entre Q1 y Q3 es de 25 centímetros. Y la distancia entre Q2 y Q3 es de 10. Bueno, entonces procedo a hacer este cálculo. Yo agrandé el dibujito. Así vemos bien cómo es esta superposición de efectos. Lo que ustedes necesitan visualizar. Bien, entre la carga 1 y la carga 2 va a aparecer, van a aparecer un par de fuerzas. Yo me focalicé en Q2 porque precisamente allí es donde debo estudiar esta fuerza neta que se va a producir. Bueno, lo que detecto es que Q1 y Q2 son ambas negativas, quiere decir que va a haber una fuerza de repulsión. En este caso, quedará así dibujada gráficamente hacia la derecha. Y la voy a denominar la fuerza que resulta de la carga 1 interactuando con la carga 2. O sea, la F1,2. Voy a tener otra fuerza, una vez que yo hice este análisis con Q1, bueno, dejo Q1 aparte, ya está, ya lo hice, estudio lo que se presenta entre Q2 y Q3. Bueno, Q2 es negativa, Q3 es positiva, quiere decir que entre ambas se genera una fuerza de atracción. Yo solamente de este par de fuerzas voy a dibujar la que está aplicada allí de esta interacción sin contacto sobre la carga 2. O sea, la voy a denominar así, y ustedes seguramente la están viendo en rojo. La fuerza que resulta de la interacción de la carga 3 sobre la carga 2. Bueno, lo primero que observo es que ambas son de intensidades posiblemente distintas, seguramente, tienen la misma dirección y es precisamente la dirección de la recta que une a esas 3 cargas puntuales y tienen igual sentido. O sea que en definitiva son las dos hacia la derecha y en definitiva las he de calcular una por vez y las tengo que sumar. Eventualmente, si tienen distinto sentido, ustedes ya vieron en unidades anteriores, en estática, estos sistemas de fuerzas
colineales, de igual y distinto sentido. Bueno, uno de los motivos por lo que estudiamos eso es precisamente para estudiar electrostática, entre otras cosas. Bien, voy al cálculo. Profesor, una Sí, consulta. sí, sí. Si nosotros solamente analizamos ahí las 3 cargas, la carga número 3 lo que haría, como estaría atrayendo la carga número 2, estaría potenciando la acción de esa carga. Exactamente, exactamente. Cuando en superposición hablamos de suma, es sinónimo de potencial, ¿sí? Específicamente. Gracias. Estoy sumando efectos. Caso contrario, bueno, estaría disminuyendo efectos. Sí, potenciar es la palabra. Bien, bueno, una vez que hacemos esto, entonces llegamos, decía yo recién, a la conclusión que la fuerza neta, en este caso, que es el motivo de la pregunta, precisamente, va a ser la suma de ambas fuerzas. Bueno, procedemos al cálculo. Lo hacemos siempre de la misma forma. Yo les recomiendo colocar las unidades en ese cálculo, porque es la única manera, en definitiva, de saber si estamos trabajando correctamente con la fórmula. Bueno, si esa fórmula resulta en un resultado en la unidad adecuada. Por eso me tomé el trabajo acá de poner, bueno, las unidades de la constante y de cada una de las variables. Me refiero en particular a que, bueno, metro cuadrado se va a simplificar con el cuadrado de metro que está abajo, y ese producto de cargas se va a simplificar con culomb al cuadrado, y la única unidad presente va a ser newton, que es lo que estamos esperando. Bueno, si hago toda esta cuentita, ¿sí? 9 por 10 a la 9, por 8 por 10 a la menos 6, por 2 por 10 a la menos 6. Fíjense que no le puse signo, simplemente trabajo todo en valor absoluto, porque ya hice el análisis de qué es positivo o negativo, entre comillas. Analizamos para qué lado apuntan estos vectores, nada más, estos vectores fuerza. Bien, esto me da 6,4 newtons para F1,2. Hago lo mismo con F2,3. Calculo esa intensidad o módulo y simplemente me resulta la fuerza neta después de realizar la suma. La suma de ambas, y la suma de ambas es 11,8 newton. Bien, entonces a tener en cuenta este temita de los signos que yo les comentaba, las unidades. Cuando me dicen microculomb, el dato es micro, yo simplemente tengo que hacer ese pasaje de unidades, que es convertir ese micro a coulomb. Bueno, en el caso de este prefijo micro, ya sabemos que es 10 a la menos 6, en el caso de que sea nano, será 10 a la menos 9. Simplemente ponemos 10 a la menos 6. El pasaje es absolutamente simple. Bueno, ¿qué pasa si hay más cargas? Bueno, aplicaremos la ley de Coulomb cuantas veces sea necesario, ¿sí? Considerando de a pares estas cargas, siempre involucrando a la que me interesa, en este caso es la carga 2, y bueno, y después superponer los efectos, nada más que eso.
Ese es todo el trabajito que tienen que hacer. Bueno, yo decía recién, hace un rato, que el solo, digamos, la sola existencia de una carga puntual modifica el espacio circundante. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera le otorga una propiedad distinta a la que si no estuviera. Si ese espacio no contiene esa carga, bueno, tiene ciertas características, y si contiene esa carga, bueno, tiene otras características. Y esto se visualiza perfectamente a través del concepto de campo eléctrico. Bueno, en principio vamos a pensar que el campo eléctrico es la región, como dice aquí, del espacio donde se manifiesta la influencia de una carga eléctrica. ¿Qué quiere decir? Una carga generadora, acá en este caso nombrada con la letra Q mayúscula. Q mayúscula. Y ese efecto, ese cambio que produce en el espacio circundante, se puede medir lógicamente acercándole otra carga. En este caso, estas dos que tienen ustedes aquí en la figura, que son nombradas como Q minúscula, también positiva en este caso. Bueno, lo que visualizo en primera instancia es que cuanto más alejadas estén de la carga generadora, menor va a ser la influencia, o sea, esa fuerza. Si está cerquita, esa fuerza es más intensa. Recuerden la ley de Coulomb: cuando la distancia disminuye, la fuerza va a aumentar, porque está allá abajo dividiendo, no solo dividiendo, está elevada al cuadrado. O sea, esa influencia se intensifica enormemente al estar elevada al cuadrado la distancia. La cuestión es que, bueno, aparentemente, cuanto más alejadas estén estos puntos que yo considere, figuitas y carguitas, la influencia va a ser menor cuando esa distancia sea mayor. Entonces, esto nos hace pensar, en principio, que si hipotéticamente yo mido este campo eléctrico o esta manifestación de influencia de una carga en un lugar muy alejado de esa carga, infinitamente alejado, diría, bueno, eso va a tender esa fuerza de interacción a ser cero. Nunca va a ser cero porque, bueno, esa distancia está dividiendo, lo recuerdo nuevamente, y bueno, esa división por infinito no está definida matemáticamente, pero sabemos que va a tender a cero. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues si divido cada vez por un número más grande, más grande, más grande, más grande, voy a tender a una respuesta cada vez más pequeña, pequeña, pequeña. Y viceversa. Bueno, entonces nos quedamos con este concepto de campo eléctrico donde como manifestación de la influencia de la presencia de una carga eléctrica. Esta carga eléctrica la llamamos carga generadora, y bueno, para poner en evidencia esta influencia utilizamos imaginariamente una carga de prueba, y sabiendo la ley de Coulomb en principio cuando nos referimos a la fuerza.
Bueno, ¿qué más tenemos que saber del campo eléctrico? Bueno, es una fuerza, es una magnitud, no es una fuerza, perdón, es una magnitud llamada campo eléctrico y es una magnitud vectorial. ¿Mm? Ustedes aquí en la figura tienen una carga positiva. ¿Mm? Esta carga generadora Q. Bueno, lo primero que detectamos entonces que esta influencia en términos de campo eléctrico es saliente, ¿sí? Es saliente. Esto lo vamos a ver ahora en unos minutitos más, vamos a profundizar sobre esto, a ver cómo es el comportamiento de las cargas, sean positivas o negativas. Bien, volviendo a campo eléctrico, y habiendo posicionado esta carga de prueba, ¿cómo se mide o cómo se define la intensidad de campo eléctrico? Bueno, nuevamente aparecen estas barritas que simbolizan valor absoluto. El valor absoluto del campo eléctrico en esta situación, por ejemplo, es la relación que hay entre la fuerza de interacción que se genera entre estas dos cargas presentes, dividido la carga de prueba. La carga de prueba. La dirección del campo eléctrico tiene la dirección de la fuerza que se genera. Y también el sentido. Y bueno, y por definición, las unidades serán las siguientes. La fuerza la medimos en Newton y la carga la medimos en Coulomb. Entonces, la unidad para el campo eléctrico será Newton sobre Coulomb, ¿sí? Como tenemos escrito aquí. Bien, entonces a partir de esa fuerza de interacción hemos definido otra magnitud física que es campo eléctrico. Bueno, lo que quiero acotar por último, si no ha surgido como duda, es que esta carga de prueba no importa qué signo tenga. Yo acá dije positivo, pongo una carga de prueba positiva. Bueno, la cuestión es que el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico es independiente de la carga de prueba, absolutamente. ¿Y por qué estoy tan seguro de eso? Bueno, simplemente ahora que sé lo que es campo eléctrico, que es la relación o el cociente entre la fuerza, acá lo estoy escribiendo, dividido la carga. Bueno, en este caso particular, la carga generadora es Q mayúscula. La carga de prueba es Q. Hay una constante por acá y está la distancia al cuadrado. Y está también el epsilon R. Bueno, supongamos que es 1, no lo voy a poner. Eso sería solo la fuerza, como lo dice la ley de Coulomb. Si yo divido ahora esto que está acá, ¿sí? Me va a quedar que la carga de prueba se simplifica. Entonces, por eso estoy diciendo que es independiente el campo de la carga de prueba, de la intensidad y de la polaridad o signo que sea. Bueno, para manifestar, para visualizar estas líneas de campo, tenemos que tener muy en cuenta
¿Cómo se presentan para cargas puntuales? Para cargas puntuales. Si las cargas, imaginemos que están aisladas, en el vacío, ahí estáticas, si son cargas positivas, estas direcciones de influencia serán salientes. Y por el contrario, y como es de esperar, si las cargas son negativas, estas serán radialmente entrantes, apuntando siempre al centro de esa carga, ¿sí? Y en el caso de tratarse de un campo uniforme, es decir, dos placas, como ven acá a la derecha, y esto nos va a servir para ahondar en el concepto de condensador, cargadas eléctricamente, estas dos placas, una positiva y la otra negativa. Bueno, como cada punto de esta placa tiene una dirección, una línea de campo saliente, se van a unir así en forma recta, formando direcciones paralelas a la placa negativa. Es decir, que el campo eléctrico va a ser absolutamente así paralelo en una sola línea. En el caso de que estas líneas de campo las tengamos que dibujar no entre dos placas, sino entre dos cargas, dos cargas iguales y opuestas. Si es una sola carga positiva, bueno, decimos que las líneas de campo son salientes y son decrecientes a medida que me alejo de la carga. O sea, el campo eléctrico, la intensidad cerquita de esa carga es grande, entre comillas, y es menor a medida que me alejo. E hipotéticamente es cero cuando estoy infinitamente alejado. En el caso, y ahora sí acá, en esta parte del dibujo, ¿qué pasa cuando dos cargas son iguales y opuestas en este caso? Bueno, lo pensamos así, muy simple. Si de las cargas positivas las líneas de campo son salientes, se van a encontrar, van a conectarse, así hipotéticamente, con las líneas entrantes de la carga negativa, y estas líneas de campo no van a ser rectas, se van a doblar, tratando de equilibrarse, de neutralizarse, entre comillas, ¿sí? Uniéndose. ¿Eso, profesor, pasaría con los gases nobles, por ejemplo? No, en particular, no. ¿Vos te referís a una molécula de un gas noble? Claro, sí, una molécula. No. En realidad, cuando está este equilibrio, en realidad, si hablamos de gas noble a nivel atómico, decís vos. Así es, sí. No, en realidad, bueno, tiene digamos, una particularidad que figura en la tabla, ¿sí? Yo estoy hablando, en este caso, no a nivel atómico, sino estoy hablando de cuerpos cargados. O sea, pensemos no en moléculas por ahí, sino en partículas cargadas, ¿sí? Los gases nobles lo que tienen de particular es que no reaccionan, ¿sí? Con otros elementos, ¿sí? Por eso figuran allí en un lugar particular en la tabla periódica. Y tienen aplicaciones particulares. Pero no aseveraría así lo que me estás diciendo, 100%. Yo lo que estoy exponiendo acá es interacción
entre cargas puntuales. No estoy hablando a nivel atómico en particular. ¿Sí? Esa sería la idea. Pensemos en imanes, Joseph. Pensemos en un imán, básicamente. Por lo negativo, por lo positivo. Y estamos tratando de ver estas líneas de campo, ¿sí? Cómo se tuercen y cómo se configuran de esta forma. Eso es lo que estamos exponiendo en este caso. ¿Está? Bien. En el caso entonces de cargas iguales y opuestas, o polos opuestos, insisto, pensemos en un imán, por ejemplo. De hecho, esta figura, así como la mostramos aquí, se produce espontáneamente cuando, por ejemplo, sobre un papel ubico limaduras de hierro, ¿sí? Y por debajo coloco el típico imán, ¿vieron? De herradura, no el de la heladera, el que tiene el polo negativo y el positivo por un lado, por el otro lado. Bueno, esas limaduras de ese material metálico forman precisamente estas figuras. De hecho, si lo googlean, seguramente lo van a poder ver estas experiencias de laboratorio. Bueno, en el caso de que estas dos cargas sean iguales, positivas o negativas, acá en la figura está el caso de dos cargas positivas. Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, ya sabemos que se generan entre ellas una repulsión. Quiere decir que el campo eléctrico no va a tratar de acoplarse y unirse con el campo eléctrico de la otra carga. Muy por el contrario, van a repelerse. Quiere decir que estas líneas de campo no van nunca a tratar de unirse, sino más bien a separarse. Y se van a materializar deformándose, curvándose, para no tocarse nunca. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, como en el primer caso, calcular el campo eléctrico en esta situación, la central, el campo eléctrico, dijimos, si es una carga positiva, bueno, es saliente. En el caso de que la línea de campo se tuerza, siempre es tangente a esa línea de campo. En este caso es así, es así. Y esto es así porque precisamente si yo pusiera una carguita de prueba ahí en ese punto, si es positiva, ¿sí? Va a generar una repulsión respecto de la carga positiva, respecto de la otra una atracción, y si hago el método del paralelogramo, voy a llegar precisamente a que el campo eléctrico se tuerce, no es saliente netamente. Bueno, lo mismo puedo hacer en esta otra configuración. Lo importante de todo esto es saber que las líneas de campo se ven afectadas, las líneas de campo independientes de cada carga se ven afectadas por la otra carga, las otras líneas de campo, y en el mejor de los casos, o en uno de los casos, será tratando de unirse, torciéndose, y en el otro caso será torciéndose o curvándose, precisamente para no tomar contacto, para no unirse jamás. Me refiero a la luz. Bueno, entonces, como lo dije anteriormente,
vamos a hacer hincapié en esto, ya para proceder a hacer algunos calculitos. Si yo tengo una carga Q, y le acerco una carguita de prueba, ¿sí? Defino campo eléctrico como fuerza dividido la carga de prueba. Cuando aplico la ley de Coulomb, y acá la letra R obviamente está representando la distancia, es otra de las nomenclaturas que van a encontrar para la distancia en la bibliografía, R o D, eventualmente, el significado es el mismo. Me va a quedar finalmente que campo eléctrico, esa intensidad de campo eléctrico, es la constante por la carga generadora dividido la distancia al cuadrado. Y la voy a poder dibujar como una magnitud vectorial, como está acá. En este caso, como es positiva, sale. Y con esto reafirmo que el campo no depende de la carga de prueba, porque está representando específicamente una propiedad del espacio circundante a esa modificación que hizo la carga generadora por el simple hecho de estar ahí, nada más que eso. Bueno, y esto nos da pie entonces a trabajar ya calculando campo. A ver, estoy viendo. Acá. Bien. Vamos a hacer un ejemplito. En este caso, seleccioné uno que no tienen resuelto en el libro virtual. Y se trata precisamente de dos cargas puntuales, y refiriéndonos a campo eléctrico ahora, de menos 6,25, en este caso dice nanocoulomb, y menos 12,5 nanocoulomb también respectivamente, izquierda y derecha, Q1 y Q2, que están separadas 25 centímetros, como se ve acá en la figura. La consigna es encontrar el campo eléctrico neto que producen tales cargas en dos puntos distintos. Dos puntos distintos. Me lo piden en este punto B y en este punto A, ¿sí? Distanciado, según el dibujo, a 10 centímetros a la izquierda de cada una de las cargas. Bueno, entonces ahora vamos a tener que aplicar el concepto de campo eléctrico, y como hay dos cargas presentes, vamos a tomar en cuenta también, como hicimos anteriormente, este concepto de superposición de efectos. Entonces vamos a ir a cada punto, el A o el B o el B y el A, y analizar, ¿sí?, el efecto medido con el campo eléctrico de esta modificación del espacio circundante de cada carga respecto de la carga Q1, luego con la Q2, y bueno, y vemos qué es lo que obtenemos, superponiéndolo. Bueno, vamos a empezar a trabajar con el punto A. Punto A. Si yo me ubico en el punto A, ¿sí?, y pensando que voy a poner allí tener en cuenta, digamos, esas distancias, voy a pensar cómo es la línea de campo para cada una de las cargas. La carga de la izquierda, como ven, es negativa. Quiere decir que la línea de campo es entrante.
es entrante y radial, decíamos. Quiere decir que la voy a dibujar de esta forma, como apareció ahí en pantalla, entrante a la carga, o sea, en dirección hacia la izquierda, horizontal, siempre tomamos como referencia la dirección que une, en este caso, las dos cargas, y vamos a calcular ese campo al principio y luego calcularemos la influencia de la carga 2. La carga 2, como verán, también es negativa, quiere decir que esta influencia del campo eléctrico es entrante, o sea que va a tener sentido en este caso hacia la derecha, apuntando a la carga 2. Recuerden siempre este concepto de positivo o negativo, aislados, yo acá lo dibujé al ladito, pero pensemos que están por separado. La influencia será saliente si es positiva y entrante y radial si es negativa. Estamos usando ese concepto. Es decir, que si yo ahora calculo el campo eléctrico E1 y E2, los superpongo, en este caso tienen distintos sentidos, entonces voy a tener que hacer una resta, y voy a obtener entonces la intensidad de campo eléctrico en el punto A de este campo eléctrico en esta disposición de dos cargas. Es decir que el campo eléctrico total en A o en B va a ser la superposición de ambos. Bueno, simplemente coloco los valores que corresponden, aplicando la formulita de campo, yo la estoy anotando acá, para tenerla en cuenta, es simplemente la constante por la intensidad de la carga en cada caso, dividido la distancia al cuadrado. Bueno, como verán, la constante está con sus unidades, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado por kilómetro al cuadrado, por, en este caso, la carga 2. La carga 2. Fíjense que no utilicé el signo menos. Todo esto lo trabajo en valor absoluto. El sentido y la dirección la visualizo en mi gráfica de trabajo. No utilizo el signito aquí. Y presupongo que el campo eléctrico 2 es positivo, pensando en nuestro clásico par de ejes XY, y pensando que es positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. En este caso es horizontal, así que si E2 apunta hacia la derecha, es positivo. Es positivo. Y bueno, el campo E1, debido a la carga 1, es lo mismo, dividido, obviamente la distancia que separa a la carga 1 del punto en cuestión. O sea, en este caso, es esta la distancia, ojo con eso. Para la carga 2, la distancia entre el punto y la carga es 10 centímetros, o sea, 0,1 metro al cuadrado. Y para el caso de la carga 1, respecto de A, la distancia en cuestión no es ni 10 ni es 25. Es la diferencia de ambas, o sea, 25 menos 10 centímetros, o sea, 15 centímetros, y acá está. Bueno, una vez que tengo en cuenta esto, lo planteo, saco los valores, el campo total,
será 11.250 newton sobre coulomb, menos 2.500 newton sobre coulomb, y el campo neto en ese punto A es de 8.750. Si me preguntan solamente la intensidad, bueno, digo, vale, tiene un valor de 8.750 newton sobre coulomb, sabiendo que es horizontal y es hacia la derecha. Nuestra convencionalidad, eso es positivo. Eso es positivo. Si se pregunta dirección y sentido, responderemos. Bien, vamos entonces al punto B. Al punto B, ya lo hicimos en A. No sé si hay alguna consultita, alguna preguntita. ¿No? ¿No? Seguimos. Bueno, vamos al punto B. En el punto B me conviene siempre hacer una grafiquita de trabajo, como yo la estoy mostrando acá, para tener muy presente qué dirección y sentido tienen las magnitudes que me están pidiendo que calcule. Bueno, si vamos entonces al campo que genera la carga 1, como es negativa, es entrante. Profe, Sí. ¿podés volver al punto A, por favor? Sí, como no. Estoy copiando. Va a salir medio rayadito, Sofía. ¿Querés sacar una foto o hacer una captura? Sí, profe, le saqué. Ah, bueno. Eso, yo no lo digo nunca, pero avísenme, porque me olvido, obvio. ¿Qué foto? Gracias. Cuando necesiten sacar, hacer alguna captura, bueno, dependiendo del medio donde me estén viendo, si necesitan que, digamos, les muestre y les deje la imagen hasta que ustedes capturen, díganmelo y bueno, lo dejamos ahí. Profesor, una consulta. Sí. ¿Se podría hacer algún tipo de asociación lógica entre las líneas de campo y la repulsión y la atracción de las cargas? Sí, Joseph. Es precisamente esto lo que vimos hace unos minutos. Mirá, vos fíjate esta situación. Esta situación de acá llevada a los esquemitas anteriores. A ver si puedo volver. Vamos a tratar de volver un poquito. No puedo borrar lo que escribí. Ahí está. Bueno, fíjate, Joseph, acá. En la no donde hay solo una sola carga, porque bueno, nos interesa la interacción. Fíjate en este caso, cuando las cargas son de distintos signos, ¿lo ves ahí? Sí. Las líneas de campo, fíjate, el camino más corto es la distancia neta entre una carga y otra carga, o sea, la recta que contiene a ambas cargas. Si yo me ubico en un punto acá, o sea, si vos imaginate que no tuviera el dibujito de las líneas de campo, imaginate. Bueno, en este punto vos fijate que la carga de la izquierda, que es positiva, ¿sí?, es saliente. Yo dibujaría una flechita para afuera. No sé si se está viendo allí. Sí. Ya está, consideré la carga positiva. Ahora voy a la carga negativa. La negativa es entrante, ¿sí? Quiere decir que voy a superponer, voy a sumar el campo que produce la carga negativa. Si vos mirás esas dos vectores campo, vas a ver que los estoy sumando, ¿sí? Van los dos para el mismo lado. Y bueno, entonces
el campo neto, ahí en ese punto entre las dos cargas, va a ser hacia la negativa. Bueno, en la situación que planteamos acá en el problemita, que vamos a concluir después, la fuerza, o sea, la magnitud campo en esa línea recta horizontal, en ese caso daba hacia la derecha. Bueno, acá es hacia la izquierda. O sea, con esto te quiero manifestar que es precisamente lo que vos me estás diciendo. Lo podemos asociar. De hecho, es eso, en particular. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, y lo opuesto se presentaría cuando las cargas son positivas o negativas. Me refiero a igual signo. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ahí está. Bien. Bueno, en este caso particular, donde las dos cargas son negativas, tienen igual signo. Por eso estamos con el vector campo hacia el otro lado, en definitiva. Ahí. Bueno, vamos al punto B. El punto B está ubicado a 10 centímetros por fuera, de la carga izquierda, la carga 1. Bueno, el vector campo generado por la carga 1 es entrante, o sea, lo dibujo hacia la izquierda. El vector campo debido a la carga 2 también es entrante a la carga 2, o sea que lo dibujo también hacia la derecha. Hacia la derecha. En definitiva quedan los dos hacia la derecha. Hacia la derecha. Si fueran las dos cargas positivas, estos dos vectores campo quedarían obviamente hacia afuera. Hacia afuera. En este caso particular quedan hacia adentro de este sistema. Bueno, hago el mismo procedimiento. El campo total en el punto B va a ser la superposición de 1 y de 2. La carga 1 y la carga 2. Para la carga 2, bueno, utilizo el valor de carga, 6,25 nano, o sea, 10 a la menos 9, coulomb, dividido la distancia que es de 10 centímetros, o sea, 0,1 metro. Y lo considero positivo. Fíjense que yo puse signo más allí a propósito, pensando en nuestro clásico positivo en el eje horizontal hacia la derecha. Esto para tener una convención de signos, nada más. Si eventualmente me preguntan, módulo, dirección y sentido. El módulo lo calculo con la formulita y el sentido lo digo en palabras, simplemente. O lo calculo, si es algo inclinado, bueno, ustedes ya lo saben, trabajar con ángulos, eso también lo han manejado. Bueno, positivo entonces, porque es hacia la derecha, E2, E1 también es hacia la derecha, entonces también le pongo positivo. Y bueno, una vez que pongo los valores que corresponden, teniendo en cuenta que la distancia del punto B a la carga 2 es esta, ojo con eso. Esa es la distancia 2, o R2. Son 10 centímetros más 25. Ojo con esta distancia porque si no les va a dar mal
o sea, son 35 centímetros, o sea, 0,35 metros. Bueno, superpongo al final, es 5.625 newtons sobre coulomb, más 918,4 newtons sobre coulomb. Sumo ambos valores, porque tienen igual sentido, y llego al resultado de 6.543,4 newtons sobre coulomb. Y bueno, lo que decía, si me preguntan horizontal, la dirección del sentido, digo horizontal hacia la derecha. Si no quiero usar la palabra positiva. Bueno, ahora sí, entonces, superposición. Esa es la palabra. Cuando me preguntan campo eléctrico, en cualquier punto del plano, digamos, si hay más de una carga, en el caso de haber dos o más cargas, bueno, hago esta superposición con el efecto o el campo que genera cada una de las cargas. Puedo calcularlo y después lo superpongo. Bien, esto es lo que conforma el campo eléctrico resultante. O sea, decimos que el campo eléctrico resultante es la suma vectorial de cada campo individual. Y esto se aplica no solamente a sistemas de fuerza, sistemas de magnitudes campo eléctrico, horizontales o verticales, también Profe, puede ser inclinado. Sí. quería consultarle porque no me quedó claro el tema de los signos con el ejercicio anterior. ¿Siempre va a ser positivo? En la fórmula, Ludmila me está hablando, Sí. ¿no? Ok. Sí, sí. Ludmila, en la fórmula siempre obviamos, no ponemos el signo de la carga dato. ¿Sí? Fíjate que Bien. yo puse 6,25 por 10 a la menos 9. No le puse el signo menos. ¿Lo ves? Sí, sí. Entonces, tanto para Coulomb, ley de Coulomb, calculando fuerzas, o como para campo eléctrico, cuando yo uso la fórmula, no le pongo el signo ahí. Bien. Simplemente aplico, digamos, lo convencional, positivo hacia la derecha, negativo a la izquierda. Si me preguntan la dirección y el sentido, de hecho, de la fuerza resultante o el campo resultante, no haría falta decir ni siquiera positivo o negativo, sino hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, y en el caso de estar inclinado, bueno, si no quiero utilizar mi par de octogonales, digo, no sé, noreste, sureste, y algo de ese tipo. Puedo utilizar eso inmediatamente, bueno, estoy informando que tiene una dirección inclinada, así, o así, o así, o así, refiriéndome a los puntos cardinales. Siempre, Gracias, obviamente, profe. Ludmila, no, de nada, siempre Ludmila trabajamos en el plano, ten en cuenta eso, así que Ok. bueno, a echar mano de norte, sur, este, oeste, si lo recuerdan. Sí, yo entendí que si se superponen las líneas de campo, como en el ejercicio que está ahí, se suman, digamos, en la ecuación. Y si van para el lado distinto, se restan. Se restan, tal cual. Para eso me sirve esto de pensar positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Pero aparte es más que elocuente, Joseph, el dibujito, este diagrama de cálculo. Si las dos flechitas apuntan para el mismo lado, listo, se suman, ¿sí? Y si no, se restan directamente. Bueno,
Campo eléctrico entonces resultante. Ya sabemos cómo hacerlo. Lo que queremos, digamos, destacar con el gráfico es que si yo tengo varios vectores campo, ¿sí? El campo resultante, en este caso inclinado, fíjense que están como un sistema de fuerzas concurrentes, y estoy apelando a estática, eso que vimos en el cuatrimestre pasado. Ustedes ya saben trabajar con eso, en ese caso trabajarán con una poligonal, o harán esta superposición de efectos como una sumatoria de proyecciones de vector campo. Para eso precisamente es que estudiamos estática. Acá está la aplicación, una de las aplicaciones inmediatas. Bueno, para terminar vamos a hacer otro ejemplito, en este caso del módulo, que dice lo siguiente, si no me equivoco es el número 10, tienen otros resueltos, insisto, donde, bueno, vamos a ver qué pasa cuando los puntos donde debamos calcular campo no están en una línea recta. O sea, estos vectores campo no van a ser uno hacia la izquierda, el otro hacia la derecha, va a ser distinto. Bueno, lo voy a leer, dice algo así como dos cargas iguales, positivas, me aclara, de 6 nanocoulomb, están en el eje Y. Acá sí me hacen referencia a un par de en dos puntos distintos. Están sobre el eje vertical, claramente dice, el primero está a 3 centímetros del cero, de ese cero del par de eje, y la segunda carga está diametralmente opuesta, o sea, a menos 3 centímetros. Bueno, ¿qué me pregunta? ¿Cuál es la magnitud y la dirección del campo eléctrico en un punto ubicado a 4 centímetros sobre el eje X, o sea, sobre el eje horizontal? Bueno, esto merece obviamente un dibujito así, de este estilo. Tengo mis dos cargas, recuerden que son positivas. Quiere decir que el campo que generan es saliente. Desde la carga, yo imagino que los vectores campo son todos hacia afuera, incluido este vectorcito campo que se dirige precisamente hacia el punto A. Bueno, acá en la cuadrícula tienen ubicada la carga arriba del eje horizontal de 6 nanocoulomb a 3 unidades. En este caso son centímetros. Hacia abajo, hacia el semieje negativo, va a estar ubicada la otra carga. La otra carga, que también es positiva y tiene la misma intensidad. También es de 6 nanocoulomb. Ahí lo tienen graficado. Y me preguntan en particular cuál es la magnitud del campo y dirección y sentido del campo eléctrico de ese puntito A, yo lo llamé A, ubicado a 4 centímetros. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, hay dos cargas en juego, con vectores campos salientes, ambas dos. Recuerden que acá se genera una repulsión, ¿sí? Que las líneas de campo se van a torcer, no se van a pegar. Entonces estoy esperando un vector campo particular, después lo vamos a ver bien cómo queda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Superponer efectos.
Bueno, ¿qué datos tengo? Tengo mi formulita de cálculo de intensidad de campo eléctrico para utilizar y identifico las variables que tengo ya como datos. ¿Qué datos tengo? Para cada uno de los casos tengo la constante, tengo la carga generadora, en ambos casos de 6 nanocoulomb, y también tengo la distancia. Tengo la distancia entre la carga y el punto en cuestión. Bueno, así como ustedes lo ven en la figura, ven que se han formado dos triangulitos iguales, uno arriba y uno abajo, triángulos rectángulos, cuyos catetos son 3 y 4. Bueno, yo puedo calcular la distancia D o R, como le llamé en este caso, simplemente aplicando una herramienta que ustedes ya la conocen, que es Pitágoras. Cuadrado de los catetos, la suma, saco la raíz cuadrada y obtengo la distancia. Bueno, está hecho acá. Es el clásico triangulito pitagórico 3, 4, 5. O sea, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 25, ¿sí? Y eso me da 5. Quiere decir que la distancia R en ambos casos, arriba y abajo, es de 5 centímetros. Inmediatamente lo paso a metro. Es 0,05 porque es algo que voy a tener que utilizar en la formulita. Ahí está. R vale 0,05. Bueno, si me interesa saber el ángulo alfa, si lo necesito, y seguramente lo voy a necesitar, ustedes también saben calcularlo. Lo puedo calcular con la función inversa de la tangente, o arco tangente, de cateto opuesto dividido cateto adyacente. Bueno, el opuesto es 3, 3 unidades. En este caso son centímetros. Yo no le puse unidades porque tanto 3 como 4, lo que figura abajo, están en la misma unidad. Y se simplifican, así que no lo puse. Entonces, con la calculadora saco, ¿sí?, que alfa tiene ese valor aplicando la función arco tangente o inversa de la tangente de 3 sobre 4. Me da un angulito de 36 grados 52 minutos y fracción de segundo. Allí lo tienen escrito. Bueno, acá lo que apareció fueron los vectores campo que genera cada uno de las cargas en el punto A. El de arriba, este vector campo, corresponde a los 6 nanocoulomb de acá abajo. Como es positivo, es un vector campo saliente que tiene la dirección precisamente de la recta que contiene al punto A y a la carga. Y se dibuja así. Este es un diagramita de cálculo. Ese ya está, es ese. Ahora vamos al otro vector campo. El otro vector campo es exactamente igual, ¿sí?, saliente, en el punto A, acá lo grafiqué, que tiene una intensidad X, que puedo calcular, y ambos dos, sumándolos vectorialmente, obvio, pues son vectores, me van a dar por resultado el campo que producen esas dos cargas en ese punto en particular. Bien, una vez que hice esto, ya tengo visualizado
cuáles son los vectores campo. Tengo los datos, en definitiva, porque bueno, si este es el ángulo alfa, el opuesto por el vértice es este, o sea, ese es alfa, y este angulito de acá abajo también es alfa, y yo sé que también vale 36 grados 52 minutos de difracción, porque los catetos son exactamente iguales. O sea, son dos triangulitos iguales los que analizo. O sea, alfa son cualquiera de estas dos aberturas que yo estoy indicando allí. Bueno, acá simplemente lo que tenemos que hacer es independizarnos de toda esta situación y pensar esos campos como vectores a los cuales deberé sumar vectorialmente. Y la única forma certera que hemos utilizado para hacer eso es hallar antes decíamos la fuerza resultante, bueno, ahora diríamos campo resultante. Estos dos vectores tienen una particularidad muy importante que son absolutamente simétricos respecto del eje horizontal. Ambos tienen la misma intensidad. Estoy seguro. ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque el campo de la carga de arriba es un campo generado por 6 nanocoulomb, lo mismo que el de abajo, y están ubicados a la misma distancia, que es R, que son 5 centímetros, o sea 0,05 metros. O sea, estoy hablando de una palabra mágica que se llama simetría. Simetría. Y eso me va a ayudar muchísimo en el cálculo. Lo que vamos a hacer ahora, lo que están viendo ustedes allí, es como que saqué mi esquemita de cálculo de campo, de la figura de análisis, que está a la izquierda, y me quedé con esos dos vectores. Bueno, si yo los miro así, para mí son como dos, entre comillas, fuerzas. Son magnitudes vectoriales, ciertamente. Bueno, como toda magnitud vectorial, y como este conjunto de dos fuerzas que tienen el mismo punto de aplicación, conforman un sistema de fuerzas concurrentes. Las fuerzas, estos sistemas de fuerzas, admitían un método aproximado para nosotros de resolución gráfico que se llamaba método del paralelogramo. ¿Qué quiere decir? Que si dibujo estas dos rayitas paralelas a la dirección de ambas fuerzas, donde estas dos se cortan, obtengo la fuerza resultante, en este caso, vector resultante. Como verán, esto me da, por simetría, me va a dar precisamente ese campo resultante absolutamente horizontal. Va a ser horizontal. Bueno, una vez que tengo claro esto, y es un caso muy particular, entre paréntesis, voy a poder calcular la intensidad de ese campo resultante, como hacemos siempre con Pitágoras. La fuerza resultante, a ver, lo escribo acá arriba, fuerza resultante, la intensidad era la raíz cuadrada de toda la suma de las proyecciones sobre el eje X más al cuadrado, la suma de todas las proyecciones sobre el eje Y al cuadrado. Bueno, ahora vale exactamente lo mismo. Nada más que ahora no son fuerzas, sino son vectores campo. Bueno, matemáticamente hablando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, calcular la intensidad de esos vectores campo.
Como ya sabemos que son exactamente iguales, porque las cargas son iguales y las distancias son iguales, el módulo de ambos campos es exactamente igual. Por eso yo escribí E igual a E1 igual a E2 igual a la constante por la carga, que es igual en ambos casos, dividido la distancia al cuadrado, que es igual en ambos casos. O sea, que E1 y E2, supongamos que E1 era el de arriba, si consideramos que esta era la carga 1 y esta la carga 2, como son iguales es indistinto esto. Cada uno de ellos va a tener un valor, una intensidad de 2,1 por 10 a la 4. Simplemente resolví esa formulita que me permite calcular la intensidad del campo. Una vez que hago eso, tengo que proyectar. Si yo quiero hacer la sumatoria de campo de las, digamos, proyecciones de campo, voy a tener lo siguiente. Fíjense esto que acaba de aparecer. Dice, el campo resultante en I es igual a 0. Dice. Bueno, ¿por qué estoy tan seguro de esto? Bueno, si hago la proyección de este campo en vertical, va a tener este valor. Y si hago la proyección del campo en esta vertical, va a tener este valor. Como ambos son iguales y tienen la misma inclinación, esta componente es igual a esta componente. Y como son opuestas, van a dar por resultado 0. ¿Sí? Si yo hago entonces esta sumatoria de componentes, voy a sumar lo mismo, restar lo mismo y me va a dar 0. Esta es una consecuencia de la simetría. Si voy a la suma de las componentes campo en la horizontal, esto también va a tener otra consecuencia por simetría, y es que van a ser iguales, pero se van a sumar. Se van a sumar. Como ambos tienen la misma intensidad, voy a poner. Como son hacia la derecha, voy a poner positivo. O sea, 2,1 por 10 a la 4, por el coseno de alfa, alfa 36 y pico, más E por el coseno de alfa nuevamente, ambas componentes son iguales, como lo verán acá en el dibujo. Lo puedo simplificar este cálculo diciendo, bueno, sumo lo mismo más lo mismo, es 2 veces por el coseno. Simplemente multiplico 2,1 por 10 a la 4, que es la intensidad del campo, por 2, acá está, por el coseno de alfa. ¿Y el coseno de alfa qué es? El coseno es cateto adyacente dividido la hipotenusa. El cateto adyacente es 4 de alfa. Y la hipotenusa vale 5 en centímetros. O sea, es ese cociente, 4 dividido 5. Y de allí saco que el campo resultante, R, la intensidad es de 3,4 por 10 a la 4. Como tienen ustedes allí en el módulo. Es un campo resultante horizontal. Lo que me gustaría ahora, antes que nos vamos, es que hagan una captura de esto,
así lo tienen para visualizar cuando resuelvan este ejercicio. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Ya están? Ok. Bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy. Revean este procedimiento cuando hagan este ejercicio y controlen este resultado. Nos vemos. Profesor, Sí. el 4/5 de... Sí. No sé de dónde lo sacó. De acá, mira, Joseph. Coseno dice acá. ¿Lo ves? Sí, Coseno del ángulo alfa. Bueno, el ángulo alfa es este que indiqué acá en verde. No quiero estropear mucho. Acá, ¿lo estás viendo ahí? Sí. Bien. Bueno, el coseno de alfa es cateto opuesto, que es 3, acá está, 3, dividido la hipotenusa. Eso es por definición. Sí. Bueno, en este caso, perdón, te dije el seno, no el coseno. Acá en la formulita dice coseno. Bueno, el coseno es el cateto adyacente, que es 4, que es este horizontal, esos 4 centímetros. Acá está el 4. Sí, dividió la hipotenusa, que es 5. No sé, ahí lo tengo. Sí. Bueno, si no te gusta eso, Sí. usa en la calculadora Joseph 36 grados, 52 minutos, 11,53. No, para corroborar, pero te va a dar exactamente igual. Sí, ahí está, listo, muchas gracias. ¿Estamos con eso? Sí. Bueno, Sí. este problema, esta situación, tiene, bueno, una gran ventaja que es la simetría. Entonces eso hace que las fuerzas verticales, los componentes se anulen, las verticales, y las horizontales se suman. No es siempre así el caso, ojo con eso. Por eso elegí yo este ejercicio. Bueno, dejo de compartir pantalla. Bueno, nos estamos viendo la clase que viene con la segunda parte. Ahí vamos a ahondar sobre lo que es el concepto de capacitor, vamos a asemejarnos más al comportamiento de las membranas que habíamos mencionado, y bueno, vamos a trabajar con eso. ¿Sí? Bueno, ¿Se le puede enviar consultas al foro? Al foro, por ahora, comentaba yo, no están abiertos los foros por, digamos, comisión. Así que al foro de consultas generales, ahí estaríamos recibiendo todo. Perfecto, listo, muchas gracias. Macanudo, ahí están los ayudantes del grupo, no se me olviden de eso. Ahí está Tony preparado las 24 horas del día. Sí. Tony y todos los otros ayudantes. Así que, bueno, no duden en recurrir a eso. Bueno, los saludo a todos y todas. Cuídense mucho. Nos vemos.